Imagina un mundo dominado por un perro prehistórico capaz de enfrentarse a un león y salir victorioso. Hoy vamos a hablar de una bestia increíblemente poderosa, el Epicción, un perro prehistórico que fácilmente podría tener a un león como su almuerzo. Acompáñanos mientras exploramos sus características, hábitat y cómo se convirtió en uno de los carnívoros más impresionantes de su tiempo. Para entender la historia del Epicción, debemos retroceder unos millones de años, a la época del Mioceno, hace entre 25 y 5 millones de años. En ese entonces, la Tierra era un lugar muy diferente al que conocemos hoy. Los continentes estaban en movimiento, los climas eran cambiantes y los animales que caminaban sobre la faz del planeta eran verdaderamente sorprendentes. Entre esos animales estaba el Epicción, una criatura que forma parte de la familia de los borófitos, los antiguos parientes de los perros modernos. El Epicción es considerado uno de los cánidos más grandes que jamás haya existido. Para que nos hagamos una idea, su tamaño era comparable al de un oso pequeño, con una longitud que podía alcanzar hasta los 2 metros y un peso aproximado de 170 kilogramos. Este impresionante tamaño le permitía ser un depredador formidable, rivalizando incluso con otros grandes carnívoros de su tiempo. Aunque solemos asociar a los perros con animales de tamaño mediano o pequeño, el Epicción rompía todas las reglas que conocemos hoy. Pero, ¿qué hacía al Epicción tan especial? A diferencia de los perros modernos, que tienen una dieta diversa que puede incluir carne y plantas, el Epicción era principalmente carnívoro. Su poderosa mandíbula y sus dientes grandes y fuertes le permitían romper huesos y desgarrar la carne con facilidad. De hecho, sus mandíbulas eran tan poderosas que los paleontólogos creen que podría haber competido con los osos y los grandes felinos por presas e incluso haberse alimentado de carroña. Sus mandíbulas no solo eran impresionantes por su tamaño, sino también por su estructura. Los dientes del Epicción estaban diseñados para triturar huesos, algo que los científicos llaman huesofagia. Esta habilidad para consumir huesos le daba acceso a nutrientes esenciales que otros depredadores no podían obtener. Además, le permitía aprovechar cada parte de una presa, lo cual era especialmente importante en tiempos de escasez. Este tipo de alimentación no solo muestra la brutalidad del Epicción como cazador, sino también su capacidad de adaptación y resistencia frente a las dificultades. El Epicción no era solo un cazador fuerte y feroz, era también un depredador con habilidades notables para emboscar y sorprender a sus presas. Su agilidad le permitía moverse con rapidez, mientras que sus poderosos músculos le otorgaban la capacidad de saltar sobre una presa de gran tamaño y derribarla con facilidad. La anatomía del Epicción, con su robusta columna vertebral y su musculatura desarrollada, le otorgaba una mezcla letal de velocidad y fuerza que lo hacía un oponente formidable, capaz de cazar a las criaturas más grandes de su tiempo. Su nombre, Epicción, significa perro superior, lo cual es un nombre adecuado para este cánido prehistórico. Pero, ¿qué tipo de vida llevaba esta bestia? Se cree que el Epicción cazaba tanto en solitario como en grupo, aprovechando su fuerza y velocidad para emboscar a sus presas. Vivía en las llanuras abiertas y en los bosques del continente norteamericano, donde se encontraba una gran variedad de animales con los que podía alimentarse. En esas tierras compartía su entorno con otras criaturas igualmente imponentes, como los felinos dientes de sable y los antecesores de los osos modernos. Para entender mejor cómo vivía el Epicción, pensemos en el tipo de animales que coexistían con él durante el Mioceno. Había grandes mamíferos herbívoros, como el Merychippus, un antepasado de los caballos modernos, y los Aepicamelus, parientes de los camellos actuales que se movían en manadas por las praderas. Estos animales eran presas potenciales para el Epicción, y su capacidad de cazar a tales criaturas muestra cuán formidable era realmente. Imagínate al Epicción persiguiendo a estos herbívoros en la vasta extensión de las praderas, utilizando su velocidad y resistencia para cortar la distancia y, finalmente, abalanzarse sobre su presa con un poder implacable. El Epicción no solo se destacaba por su capacidad para cazar grandes presas, sino también por su increíble resistencia. En un entorno tan desafiante como el del Mioceno, la resistencia era clave para la supervivencia. Los animales herbívoros eran rápidos, y muchas de las cacerías podrían haberse convertido en maratones que requerían no solo velocidad, sino también la capacidad de aguantar largas persecuciones. Aquí es donde la biología del Epicción realmente brillaba. Sus largas patas, musculosas y bien adaptadas, le permitían mantener el paso durante largas distancias, acorralando a sus presas hasta agotarlas. Esta táctica de desgaste habría sido muy efectiva contra los herbívoros de la época, que, aunque rápidos, carecían de la resistencia necesaria para escapar de una persecución prolongada. Una de las principales características del Epicción era su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de hábitats. En un entorno tan cambiante como el Mioceno, la habilidad para sobrevivir y prosperar era esencial. Los registros fósiles sugieren que el Epicción se distribuía por gran parte de lo que hoy es América del Norte, desde las grandes llanuras hasta los bosques densos. Esta capacidad de adaptarse a distintos ambientes hizo que el Epicción pudiera encontrar comida y refugio con mayor facilidad que otras especies de su tiempo. Esta adaptabilidad fue clave para su éxito como depredador, ya que los cambios en el clima y la vegetación no lo afectaban de la misma manera que a otras especies más especializadas. Podemos imaginar al Epicción cazando animales de gran tamaño, como
caballos prehistóricos, camellos y rinocerontes más pequeños que habitaban América del Norte durante el Mioceno. Su tamaño y fuerza lo convertían en un cazador ágil y letal, capaz de acabar con presas que superaban su propio peso. Sin embargo, el Epicción no siempre cazaba. Como muchos otros grandes carnívoros, también aprovechaba la oportunidad para robar comida de otros depredadores y alimentarse de carroña cuando la oportunidad lo permitía. Esto muestra una vez más su capacidad para adaptarse y maximizar sus posibilidades de supervivencia en un entorno donde la competencia era feroz. Un aspecto interesante de este enorme perro prehistórico es su posible comportamiento social. Aunque no hay pruebas concluyentes, algunos científicos sugieren que el Epicción podría haber vivido en grupos familiares, como lo hacen los lobos modernos. Esta estrategia le habría permitido cazar presas más grandes y defender sus territorios de otros depredadores. En un mundo lleno de competidores peligrosos, el trabajo en equipo podría haber sido clave para su supervivencia. Los grupos de Epicción probablemente compartían el cuidado de los cachorros y colaboraban en la defensa de su territorio, lo cual era crucial para mantener a raya a otros depredadores como los felinos dientes de sable. El Epicción, con su imponente tamaño y su gran fuerza, necesitaba grandes cantidades de alimento para mantener su energía. Por ello, se enfrentaba a presas de diversos tamaños y condiciones. No solo cazaba herbívoros adultos, sino que también podría haber cazado animales más jóvenes y vulnerables, lo que hacía de sus hábitos de caza algo muy versátil. Cuando cazaban en grupo, es posible que hubieran empleado tácticas similares a las de los lobos modernos. Uno o dos individuos habrían comenzado la persecución, mientras que otros habrían colocado estratégicamente para interceptar y abatir a la presa agotada. Esta habilidad para planificar y coordinar ataques denota un nivel de inteligencia y capacidad de cooperación impresionante. Además, la organización social también podría haber desempeñado un papel importante a la hora de proteger a los miembros más jóvenes de la manada. Los cachorros de Epicción habrían necesitado tiempo y protección para crecer y desarrollar las habilidades necesarias para la caza, y vivir en un grupo permitía una mayor probabilidad de supervivencia para los más vulnerables. Las madres Epicción habrían sido feroces defensoras, utilizando su imponente tamaño y fuerza para repeler cualquier amenaza. Podemos imaginar a la manada trabajando en conjunto para crear un perímetro defensivo, protegiendo a los cachorros de depredadores oportunistas como los felinos dientes de sable. Y hablando de competidores, debemos recordar que el Epicción no estaba solo en su hábitat. Tenía que enfrentarse a otros depredadores igualmente impresionantes, como los felinos dientes de sable y los enormes osos prehistóricos. Estas criaturas eran tan letales como el propio Epicción y también luchaban por la comida y el territorio. Las interacciones entre estas especies seguramente fueron brutales, y en muchos casos, probablemente terminaron en enfrentamientos a muerte. Imagina una escena en la que un Epicción se encuentra cara a cara con un felino dientes de sable, ambos depredadores midiéndose y esperando el momento perfecto para atacar. En estos duelos, el Epicción habría utilizado su increíble fuerza y sus poderosas mandíbulas para tratar de obtener ventaja, mientras que el felino se apoyaría en sus colmillos letales y su agilidad. La competencia no solo provenía de otros depredadores carnívoros, sino también de los carroñeros. Criaturas como los osos prehistóricos y grandes aves carroñeras también se beneficiaban de los restos de las cazas del Epicción. La carroña era una fuente de alimento crucial en épocas donde las presas vivas escaseaban, y esto podía desencadenar conflictos brutales por los restos de comida. El Epicción necesitaba ser un animal fuerte no solo para cazar, sino también para mantener a raya a otros animales que intentaban quitarle el fruto de su esfuerzo. El Epicción no solo dependía de su fuerza física, también poseía una gran inteligencia. Los cánidos, en general, son conocidos por su capacidad para resolver problemas y aprender rápidamente. Esta habilidad habría sido crucial para el éxito del Epicción en la supervivencia diaria, ya sea cazando presas o evitando convertirse en víctima de otros depredadores. Con su poderosa combinación de fuerza, velocidad y adaptabilidad, el Epicción realmente era un depredador superior en todos los aspectos. Probablemente utilizaba su conocimiento del terreno para emboscar a sus presas y elegir los momentos más oportunos para atacar, lo cual es una señal clara de su inteligencia y estrategia como cazador. Además de ser cazador, el Epicción podría haber jugado un papel importante como carroñero. Los paleontólogos creen que al ser capaz de romper huesos, este cánido podía acceder a la médula ósea, un recurso muy nutritivo que no todos los depredadores podían aprovechar. La capacidad de consumir huesos y carroña le daba una ventaja evolutiva significativa, ya que podía alimentarse de lo que quedaba cuando otros depredadores más especializados ya habían terminado. Este comportamiento oportunista es una prueba de la gran versatilidad del Epicción, que no desaprovechaba ninguna oportunidad de alimentarse. Pero, ¿qué llevó a la extinción a esta increíble criatura? A medida que el Mioceno llegaba a su fin, el clima de la Tierra comenzó a cambiar significativamente. Las temperaturas descendieron y los hábitats comenzaron a transformarse,
afectando la disponibilidad de presas para los depredadores grandes como el lepisión. Estos cambios ambientales fueron desafiantes para muchas especies, incluidas las presas del lepisión, lo que significó que conseguir alimentos se volvió cada vez más difícil. La reducción de los bosques y la transformación de las praderas también disminuyeron las áreas de caza disponibles, lo que obligó al lepisión a competir más intensamente por los recursos. Además del cambio climático, la competencia con otros depredadores también pudo haber sido un factor crucial en la desaparición del lepisión. Los felinos dientes de sable y otros grandes carnívoros podrían haber competido directamente con el lepisión por los mismos recursos, y en un mundo donde la comida se estaba volviendo más escasa, esta competencia pudo haber sido devastadora. A medida que avanzaba el tiempo, los descendientes de los felinos se convirtieron en los principales depredadores del continente, mientras que los cánidos como el lepisión empezaron a declinar. Los cambios en la flora y fauna afectaron el equilibrio de poder entre las especies, y el lepisión, a pesar de su impresionante capacidad de adaptación, no pudo mantenerse al nivel de sus competidores más especializados. Además, los cambios en la vegetación y el clima trajeron consigo la aparición de nuevos herbívoros que se adaptaban mejor a los entornos emergentes. Estos nuevos herbívoros eran, en muchos casos, demasiado rápidos o ágiles para el lepisión, que dependía de su fuerza y potencia para cazar. La falta de presas adecuadas y la creciente competencia con otros depredadores acabaron por poner al lepisión en una situación de desventaja, lo cual condujo finalmente a su extinción. Sin embargo, aunque el lepisión desapareció hace millones de años, dejó un legado en el árbol evolutivo de los cánidos. Los cánidos modernos, como los lobos, coyotes y perros domésticos, son los descendientes de aquellos primeros depredadores que vagaban por las tierras prehistóricas. La ferocidad y adaptabilidad que el lepisión exhibía son características que todavía podemos ver en nuestros perros modernos, aunque de una manera más suavizada. La inteligencia y la habilidad para trabajar en equipo, aspectos fundamentales del comportamiento del lepisión, son rasgos que han perdurado hasta nuestros días y que observamos en las especies de cánidos actuales. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿podría el lepisión enfrentarse a un león moderno y salir victorioso? Para responder a esta pregunta, primero debemos comparar sus características. Los leones, como sabemos, son algunos de los depredadores más exitosos de la actualidad, con una estructura social que les permite cazar en grupo y derribar presas mucho más grandes que ellos mismos. Un león macho adulto puede pesar entre 150 y 250 kilogramos, lo que lo coloca en un rango similar al lepisión en términos de peso. Sin embargo, el lepisión tenía una ventaja que los leones no tienen, su poderosa mandíbula. Las mandíbulas del lepisión eran excepcionalmente fuertes y estaban adaptadas para romper huesos, lo cual habría sido una gran ventaja en una pelea. Además, su gran tamaño y musculatura habrían hecho del lepisión un adversario muy difícil de enfrentar. Los leones dependen de sus garras y colmillos para cazar, pero el lepisión tenía un tipo diferente de fuerza, una que le permitía aplastar huesos y desgarrar con una tenacidad que difícilmente podríamos subestimar. En una pelea 1 a 1, el lepisión habría tenido una gran oportunidad de causar un daño significativo con sus mandíbulas, algo que podría desorientar y herir gravemente a un león. Por otro lado, debemos tener en cuenta el comportamiento de estas dos criaturas. Los leones son animales sociales que cazan en grupo, mientras que el lepisión posiblemente cazaba tanto solo como en grupo, lo que significa que su estrategia de caza podría ser menos predecible para sus rivales. En un enfrentamiento 1 a 1, el resultado dependería de varios factores, como el terreno y el estado físico de ambos animales, pero no cabe duda de que el lepisión tendría buenas oportunidades de victoria gracias a su fuerza bruta y su poderosa mandíbula. También es importante considerar el hecho de que el lepisión estaba acostumbrado a enfrentarse a una amplia variedad de amenazas en el Mioceno, lo cual podría haberle dado la ventaja en términos de experiencia y versatilidad en combate. La vida en el Mioceno era una lucha constante por la supervivencia, y el lepisión estaba perfectamente equipado para afrontar esa lucha. No solo tenía un tamaño impresionante y una mandíbula poderosa, sino que también poseía una gran capacidad de adaptación, lo cual le permitió dominar en una época llena de depredadores implacables. Sin embargo, como muchas otras criaturas prehistóricas, el cambio en las condiciones del planeta terminó por ser demasiado para el lepisión, y, finalmente, desapareció. Aunque ya no podamos ver a este impresionante animal en nuestro mundo moderno, los fósiles del lepisión nos permiten imaginar cómo era la vida durante el Mioceno y cómo estos antiguos depredadores dominaban su entorno. El lepisión fue, sin duda, uno de los carnívoros más formidables que jamás haya existido, y su historia es un recordatorio de cuán diverso y asombroso es el árbol evolutivo de los animales que habitaban nuestro planeta. Cada fósil encontrado nos da una ventana al pasado, una oportunidad para entender mejor cómo vivían, cazaban y sobrevivían estos animales increíbles. Y con esto, terminamos nuestro viaje al pasado, un viaje en el que descubrimos a un perro prehistórico que realmente merecía el título de perro superior, un animal que, sin duda alguna, podría haber tenido a un león como su almuerzo sin ningún problema. Si te gustó este video y quieres seguir explorando el mundo prehistórico con nosotros, no olvides suscribirte y darle like. Hay muchas más criaturas fascinantes por descubrir, y queremos que estés con nosotros en cada paso de este increíble viaje hacia el pasado.